Bien, listo. Entonces, esta es una de las tantas metodologías que se pueden utilizar para lo que es el análisis del mercado. Y es la que más se utiliza, y más que nada por traders profesionales. Nosotros viendo lo que es la anatomía de una bala japonesa, podemos dividirla en cuatro partes, las cuales son, primero que nada, un precio siempre de apertura, que es el precio en el que nosotros vamos a ver que comienza a moverse esta vela. Posteriormente vamos a tener un precio de cierre, que es el precio límite en el cual la vela termina cerrándose. Nosotros vamos a poder diferenciar con la apertura y con el cierre si la vela es o alcista o bajista. O sea, si tuvo un movimiento hacia arriba o tuvo movimientos hacia abajo. Por ejemplo, la vela alcista podemos ver un movimiento hacia arriba. ¿Por qué? Porque abre en una zona baja del precio y su cierre se da en una zona alta del precio. Es por eso que lo que sucede en este transcurso de tiempo es que el precio va en una subida. Y la vela bajista, por ejemplo, la podemos distinguir porque lo que hace es tener una apertura alta del precio y caer durante el tiempo de duración de esta, llegando al punto de cierre, el cual siempre estaría más bajo que el punto de apertura. Y posteriormente lo que tenemos son las mechas o los puntos máximos y mínimos de la vela. Estos son precios, tanto arriba como abajo de la vela, que lo que nos muestran es que el precio llegó hasta esos puntos, pero no pudo mantenerse en esa zona, no pudo mantener su cierre dentro de esa zona. Por ejemplo, las mechas, perdón, alcistas, las mechas altas, son la parte arriba de la vela. ¿Y qué nos dice esto? Que el precio en algún momento del transcurso de tiempo de la vela llegó hasta estos puntos, pero no pudo mantenerse correctamente. Simplemente llegó y rechazó, lo que no permitió que el precio se establezca dentro de esa zona. Así como también tenemos los puntos mínimos de la vela, las mechas hacia abajo, que son los puntos a los cuales el precio llegó a bajar, pero no pudo mantenerse dentro de esas zonas. O sea, dentro de la misma zona de las mechas existió un rechazo que llevó a la vela a cerrar en otro punto, en otra zona. Eso es lo que nos indica realmente las mechas de las velas. Y bien, nosotros estas velas las podemos tener de distintos tipos de duraciones. Por ejemplo, podemos tener velas que duren 4 horas, podemos tener velas que duren 1 hora, podemos tener velas que duren 30 minutos, hasta podemos tener velas de 1 minuto, por ejemplo. Y este intervalo, este lapso en el cual nosotros veremos las velas, son lapsos los cuales nosotros podemos elegir. Y lo iremos eligiendo a la comodidad de cada uno. O sea, cada trader analiza en distintas temporalidades, dependiendo qué es lo que busca en el mercado. Hay traders que operan más a largo plazo y les gusta ver velas de temporalidades más grandes, como velas diarias, por ejemplo, velas de 4 horas o velas de 1 hora. Y hay traders que se van más por operaciones a largo plazo. Por lo tanto, miran los gráficos en temporalidades más bajas, por ejemplo, en 30 minutos, en 5 minutos, en 15 minutos y demás. Esto sería completamente a la elección de cada trader. Y nosotros, tras el cierre de una vela, en el mismo punto vamos a tener la apertura de la próxima vela. Por ejemplo, si tenemos velas de 4 horas, vamos a ver que, por ejemplo, tendremos una vela alcista y esta va a durar 4 horas en específico. Tras su cierre, comenzará una nueva vela de 4 horas, que podría ser tanto alcista como bajista. Siempre los cierres y las aperturas en los mercados normales van a estar aproximadamente en el mismo punto. Entonces, nosotros tenemos el cierre y la apertura de la siguiente vela dentro del mismo punto. Existirán casos muy específicos en los que esto no sucederá, pero es algo que vamos a ver más adelante, que son los vacíos de precio. Pero por ahora nos vamos a quedar con que el cierre y la apertura de una vela es sucesivo. Siempre será dentro de la misma zona. Bien, y pasando un poco más adelante, dentro de todo una vela es bastante sencillo de entender desde el principio. Vamos a entrar a lo que realmente sería la acción de precio.
La acción de precio es cuando nosotros hablamos de cómo el precio va reaccionando, valga la redundancia, a lo que son puntos en un gráfico o puntos en el precio. Por ejemplo, nosotros, parte de la acción de precio, podemos ver las líneas de tendencia, los soportes y resistencias, los niveles de pivote, las zonas de Fibonacci, las figuras geométricas dentro del mercado, que son distintos tipos de acción de precio. Y nosotros vamos a ver que el gráfico va a darnos reacciones dentro de estos puntos de acción de precio. Y a eso es lo que lo englobamos. O sea, lo englobamos como la metodología de la acción de precio, que es entender cómo se mueve realmente el gráfico y cómo va reaccionando a los distintos puntos del mercado. Entonces, pasando un poco a algunos puntos de la acción de precio, podemos ver lo siguiente, y es qué son los soportes y las resistencias. El soporte y la resistencia, como bien su nombre dice, se van a encargar de acciones específicas, y es el soporte mantener al precio en un punto del cual no pueda bajar temporalmente. Y la resistencia lo que hace es resistir a que el precio suba a determinada zona, también temporalmente. Los soportes y resistencias siempre pueden quebrarse y tienen una regla que lo que nos demuestra es que estos son reutilizados en el futuro del precio. ¿Y por qué digo reutilizados? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un soporte que es el punto que nos retiene al precio de que no caiga más de determinada zona. Digamos que lo que hace es establecer un equilibrio en el mercado. Lo mismo en la resistencia. Entonces el soporte hace que el precio rebote hacia arriba. La resistencia nos hace que el precio rebote hacia abajo. Y estos pueden hacer una especie de ciclo de rebotes, o sea, tanto hacia arriba como hacia abajo. En algún punto, tanto el soporte como la resistencia deberán ser rotos, o sea, no siempre va a respetarlos. Y por ejemplo, cuando rompe el precio una resistencia, lo que hace es encontrar una nueva resistencia en un punto más alto. Y tras hacer eso, lo que posteriormente va a buscar es un nuevo soporte. ¿Y cómo va a buscar un nuevo soporte? Simple, busca rebotar en lo que anteriormente fue una resistencia. Entonces, lo que anteriormente fue una resistencia y nos daba toques hacia abajo, una vez roto, lo que hace es buscarlo al precio como un nivel de soporte, porque fue un precio que antes se respetaba. Entonces, lo que hace posteriormente es darnos rebotes hacia la alza. Y esto vuelve a ser un ciclo, en el cual se rompe la resistencia tras respetarla varias veces y vuelve a convertirse en soporte. Y lo mismo puede pasar con un soporte. Puede romperlo hacia abajo y utilizarlo posteriormente como resistencia. En esto se basa el hecho de utilizar soportes y resistencias. Entonces, pasando un poquito a verlo en un gráfico, quiero mostrarlo y podemos buscar algún ejemplo. Y es, acá podemos ver un gráfico de velas. En este caso, yo mis velas alcistas las tengo de color verde y mis velas bajistas las tengo de color negro. Entonces podemos ir viendo cómo al cerrar una vela, lo que nos abre es la siguiente, y abren y cierran exactamente los mismos puntos. Y al hablar de niveles de soporte y resistencia, podemos poner este ejemplo. Acá, en esta lineita, podemos tener un nivel de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque si vemos el precio, acá nos dio un rebote. Vamos a poner esto así. Acá nos dio un rebote hacia la alza. Posteriormente, volvió a dar otro rebote hacia la alza. Podemos ver que acá rebotó dos veces hacia la alza y el precio se devolvió hacia arriba. Entonces, ¿qué hizo posteriormente? Lo que hizo fue caer para buscar de nuevo esta zona. Este punto que anteriormente lo respetó dos veces, volvió a caer para respetarlo de nuevo. Posteriormente ya no volvió a tocarlo. Y podemos dar un ejemplo acá también de lo que es una resistencia. Porque nosotros podemos ver que el precio en esta zona dio varios toques, dio varios rebotes
hacia la alza. Entonces podemos ver que acá, hacia la baja, perdón, vino hasta esta zona y luego rebotó hacia abajo. Acá vino y rebotó hacia abajo de nuevo. Acá vino y estuvo también como bailando en esta zona. Se movió durante esta zona, pero luego volvió a dar un rebote hacia abajo. Posteriormente, vemos que, por ejemplo, acá lo rompió, no lo volvió a respetar y luego lo volvió a utilizar acá. Entonces, estos puntos lo que nos van indicando son el lapso que va teniendo un gráfico durante el movimiento del precio. Acá lo volvió a respetar, acá volvió a respetarlo de nuevo y volvió a dar un toque hacia la baja. Y acá empieza a aparecer la regla que les había explicado, de que lo que anteriormente fue un soporte, una resistencia, puede ser posteriormente un soporte. ¿Por qué? Porque acá, tras romperlo, viene y da un rebote hacia arriba. Y vuelve a hacerlo acá, y vuelve a hacerlo acá, y lo hace varias veces más. Y acá vemos cómo lo rompe de nuevo y vuelve a dar un rebote hacia la baja. Vuelve a usarlo como resistencia al precio. Entonces, estos puntos van cumpliéndose mucho en el precio. Es por eso que es importante conocerlos y saber cómo utilizarlos. Nosotros dentro de estos puntos podemos buscar operaciones, por ejemplo. Si ya sabemos que rompió un nivel que anteriormente era un soporte, podemos utilizarlo como resistencia a futuro y buscar operaciones hacia abajo. Y lo mismo con el soporte. Si vemos que lo rompió, podemos buscar operaciones posteriormente hacia la baja o hacia la alza al volver a respetarlos. Y nosotros vamos a ver cómo el mercado va generándonos puntos de soportes y resistencias. E identificarlos nos pueden ayudar muchísimo a la hora de analizar, porque son puntos muy fuertes, donde el mercado suele volver a rebotar. Son, digamos, como un imán para el precio. Siempre va a tratar de buscarlos para respetarlos. Entonces, avanzando un poquito más sobre lo que es clase, tras los puntos de soporte y resistencia, también tenemos parte de la acción de precio que es una línea de tendencia. La línea de tendencia es un soporte o resistencia, pero en forma diagonal, ya no en horizontal. En diagonal significa que nos indica la dirección general en la que el precio se está moviendo. Por ejemplo, nosotros podemos ver una línea de tendencia que va hacia arriba. Entonces, cuando empezamos a ver cómo va generando la subida, 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 podemos trazar esta resistencia, este soporte o resistencia de manera diagonal y ver los posibles rebotes que va a tener este en el precio. Lo mismo en la línea de tendencia hacia abajo. Tenemos una resistencia diagonal en la que vamos a ver cómo el precio va a darnos rebotes hacia abajo. Y esto podemos utilizarlo junto con los soportes y resistencias para ver cómo se va moviendo el precio, el gráfico de esta manera. Y podemos tener en claro cuál es la dirección general que está buscando el precio. Normalmente, para tomar un buen punto de la línea de tendencia, vamos a buscar al menos unos 3 toques para poder utilizarlo de entrada al mercado. ¿Por qué 3 toques? Porque mientras más toques tenga una línea de tendencia, más seguridad nos puede dar a la hora de lo que sería buscar una operativa. Entonces, vamos a buscar un ejemplo y acá podemos tener una línea de tendencia. Si se fijan acá, tenemos una línea de tendencia, porque si la trazamos vamos uniendo los puntos bajos del precio. Entonces, tenemos acá un toque, tenemos acá otro toque, tenemos acá más toques y vamos uniendo todos los puntos bajos del precio. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Si ya tenemos 3 toques, podemos buscar el cuarto toque y sería donde nosotros posiblemente podamos buscar una entrada hacia el alza. Entonces, podríamos decir que al cuarto toque podemos buscar operaciones en compra en lo que es el mercado. ¿Y cómo podemos complementar esto también? Es que, por ejemplo, podemos buscar niveles de soporte y resistencia. Dando un nuevo ejemplo, podemos decir, bien, acá tenemos este rebote, voy a ponerlo un poquito más oscuro, tenemos este rebote en la resistencia y tras romperlo vemos que acá, en este punto, coincide la resistencia anterior y la línea de tendencia coinciden exactamente en el mismo punto, lo que nos puede mostrar muchas más posibilidades de que el precio haga el movimiento.
Y nosotros poder complementar estas confirmaciones nos da, digamos, ese toque que nos puede dar la eficacia en nuestro trading de día a día. Por eso es tan importante saber entender cómo funciona la acción de precio. Ahora, tanto los soportes como las resistencias y la línea de tendencia también nos da la misma regla, que una vez roto, la mayoría de veces va a tender a retestearlo, o sea, a buscarlo de nuevo como un imán. Si antes lo usó para subir, es muy probable que a futuro lo use también para tocar y caer. Es que quiero buscar un ejemplo más específicamente de eso, eh, o al menos de una línea de tendencia bajista, o para poder mostrar cómo se ve. Bueno, este puede ser uno. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo. Vemos que el precio viene testeando esta zona, viene tocándola, acá la tocó varias veces. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta es una línea de tendencia válida. Y miren que cuando rompe la línea de tendencia, lo que hace en el futuro es usarla, pero esta vez para continuar hacia arriba el movimiento. A estos movimientos de rotura, o sea, al movimiento que sucede cuando se rompe una línea de tendencia o un soporte y resistencia que venía siendo bastante respetado, se lo conoce como pullback. Este movimiento se llama pullback. ¿Qué significa? Digamos, retesteo de la zona. Nos indica el retesteo de una zona que antes venía cumpliendo en una dirección y posteriormente la rotura genera un retesteo en la dirección opuesta en la que venía dirigiéndose. Entonces, podemos volver a dar otro ejemplo acá. Teníamos un nivel de soporte que se venía cumpliendo en el gráfico. Veníamos cumpliendo acá, venía cumpliendo acá, seguía dando sus rebotes hacia la alza, y cuando viene y retestea esta línea de tendencia, lo que hace es darnos un toque también, un rebote hacia arriba, que era completamente válido para poder utilizarlo. Entonces volvemos a lo mismo, a cómo el hecho de la acción de precio va complementándose entre todas las técnicas. Y estas serían, por así decirlo, los dos puntos fundamentales de la acción de precio. El cómo la acción de precio va sucediendo de forma más común. Obviamente hay más puntos. Y además los soportes de resistencias o líneas de tendencia podemos marcarlos muchísimas veces sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el último toque. Por ejemplo, acá tenemos una línea de tendencia bajista, que tenemos un toque, dos toques y tres toques. Y podemos decir que bien, tras el tercer toque podemos buscar una operación hacia la baja. En este caso no tenemos un soporte o resistencia en este punto como para confirmar, pero sí podemos ver que tras tocarlo hizo una caída muy grande del precio. Y así, por ejemplo, es como vamos a ir utilizándolo como referencias a medida que se va moviendo el precio. Y podemos trazar muchísimos. El problema acá, y es que tenemos que hablar siendo sinceros, la acción de precio no es perfecta a la hora de entrar al mercado. ¿Y cuál es el problema? Es que no es objetiva la acción de precio. O sea, nosotros podemos utilizar la acción de precio para entrar al mercado, pero depende de nuestro punto de vista. Porque lo que es una línea de tendencia para uno, para otro quizás no es válido. Entonces, uno capaz que dice, bien, yo tomo mi línea de tendencia acá, y otro te dice, no, pero la línea de tendencia es esta. Entonces, el problema de la acción de precio y lo que no permite que sea perfecta es que nosotros la vamos a ver de una manera subjetiva. Y con subjetividad nos referimos a que depende demasiado del punto de vista de cada persona. Nadie va a ver la acción de precio de la misma manera. Y existen miles de maneras de trazar líneas de tendencia. Entonces, el hecho de saber cómo utilizarlas a favor o en contra y cómo complementarlas con otros puntos
es lo importante acá. Y es el por qué nos conviene estudiar a fondo cómo se mueve el precio. Entender la acción de precio es soportar ese tiempo y ese proceso de entendimiento del gráfico, de entendimiento de lo más básico. Porque algo que me dijeron cuando yo empecé mi proceso en trading, y es una frase que me quedó muchísimo, es el trading tiene que ser sencillo. No hay que complicarse tanto. Con las cosas más básicas se puede ser un trader. Simplemente hay que especializarse en eso que queremos. Y pasando a lo que sería un último punto, es que es esto mismo que les dije. La acción de precio no es perfecta, pero simplemente es mejor. ¿Por qué decimos que es mejor? Porque es la manera real en la que nosotros podemos mirar el gráfico y la historia de cómo se fue moviendo a través del tiempo. Con esto podemos ver los puntos clave que puede tener el precio y tomar decisiones de probabilidades muy altas. Nosotros simplemente determinando cuáles son los puntos claves del precio, vamos a ver cómo los va respetando a futuro. Por ejemplo, había trazado este soporte y resistencia y vamos a ver cómo en el futuro cumple y cumple y cumple y se vuelve a cumplir muchísimas veces. Nosotros lo que estamos viendo es la historia del gráfico, el cual estamos observando y analizando. Vamos a ir viendo qué fue sucediendo a través de estas zonas claves. ¿Y por qué la acción de precios es una de las mejores maneras de mirar el gráfico? Y es simple. Nosotros a la hora de hacer trading podemos visualizar, por ejemplo, indicadores. Y hay mucha gente que lo que hace es colocar muchos indicadores y basar sus digamos, operativas únicamente en eso. No ven acción de precio. Ven, por ejemplo, dicen bien, cuando el estocástico se cruza y el RSI se sobrecompra, que son conceptos que vamos a ver más adelante. No quiero matarles la cabeza explicándole mucho de eso, pero cuando se cruza uno y se sobrecompra el otro y las medias móviles se cruzan, hay que entrar en una operación. Y esta gente lo que tiene es que no va a tener procesos sostenibles. Y con procesos sostenibles me refiero a que estas cosas no duran mucho tiempo. En cambio, la acción de precio viene testeándose desde que existen los gráficos, desde que existe la oferta y demanda en el mercado, que fue aproximadamente en el 70, como antes había mencionado, cuando Richard Nixon desvinculó el patrón oro de lo que serían los mercados. Entonces, tras ese hecho, empezó a surgir lo que era la acción de precio, porque aunque no nos demos cuenta, los humanos vamos repitiendo patrones de manera subconsciente. Y estos mismos patrones son los que se ven reflejados en el gráfico y los vamos viendo reflejados como estos puntos de soporte de resistencia, línea de tendencia. Me quedo por explicar los pivotes, que los vamos a ver también más adelante. Tenemos patrones de velas y demás, que son como vamos a estar viendo la reacción en el gráfico. Y bien, ya nos está quedando unos 3 minutos. Así que desde ya agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, a todos los que están viendo esta clase. Va a quedar grabada igual para poder repasarse a futuro y también para los chicos que varios me mandaron un mensaje de que no iban a poder participar porque están o sea en la oficina o están viajando, por ejemplo. Así que desde ya les agradezco en serio muchísimo por haberse conectado y les deseo un muy buen día. Nos estaremos viendo mañana a la misma hora con lo que sería la segunda clase del curso. Así que les deseo muchísima suerte con el proceso y también que puedan aplicar de manera correcta todo lo que les iré enseñando. Así que nada, nos estamos viendo mañana.